vas a imaginarte que las cosas empiezan a teñirse un poco de verde, vas a empezar a llevar la mente a un lugar algo místico, ¿por qué no? A un mundo donde lo que reina no es nuestra realidad religiosa común, institucional, sino algo más pagano. Nos vamos a ir cambiando mentalmente de tierras y nos vamos a poner entonces en lo que hace muchísimos años atrás se consideraba, se le llamaba la Britania romana. ¿Qué es la Britania romana? Bueno, era lo que los romanos, el lugar a lo que los romanos denominaban a lo que hoy nosotros conocemos como Gran Bretaña. No toda esa geografía, pero sí gran parte de esa zona. ¿Pero por qué? Porque este es el relato que traemos hoy por ser el día de San Patricio, el día que todos seguramente conocemos más por la festividad, más por el jolgorio y la cervecita que por otra cosa. Ahí en imagen aparece este santo, en una imagen que está claramente sacada de algún vitral. Es muy bonita la imagen. Este señor, este tal Patricio, bueno, en realidad es un señor que trae consigo la historia de una transformación que es extraordinaria. No, ¿sí? Era Patricio Rey, ¿no? No, porque no andaba con los redonditos de cerveza. Bien. Este tipo trae una transformación extraordinaria. Es la transformación de un hombre, un tipo de carne y hueso, normal, con sus miedos, sus errores, sus convicciones, pero que termina convertido en un símbolo global de una identidad cultural y luego ya de una celebración, que hace un viaje entre, como te decía, el paganismo típico de los pueblos que no habían sido todavía conquistados por el espíritu católico, luego por toda la cultura que esos pueblos fueron llevando a otros lugares a donde fueron migrando por la formación de una nación y finalmente por la celebración que nosotros conocemos. Metámonos entonces en la figura de este señor Patricio, que no era rey, que fue santo. La figura de San Patricio está envuelto, primero que nada, como casi en todas las historias que contamos, por leyendas, pero también por testimonios propios que muestran una parte de la parte de la que podemos dar fe por narrativas históricas, ¿sí? Lo muestran como un tipo profundamente humano. ¿Y por qué hago hincapié en eso? Porque el tipo había nacido a finales del siglo IV, como te decía, en la Britania romana, ubiquémonos en Gran Bretaña. No era irlandés, dato importante, especialmente no era muy religioso, a pesar que, según leí, venía de una familia bastante religiosa, pero a él mucho no le importaba el tema. Él mismo cuenta en un libro de confesiones que su fe en sus primeros años era tan débil que era casi inexistente. ¿Esto cuándo cambia? Esto cambia de forma abrupta cuando, siendo él un adolescente, mira lo que le viene a pasar. Es capturado durante una incursión. ¿Y por quién es capturado? Capturado es raptado. Raptado para ser vendido como esclavo. ¿Por quiénes? Por los piratas. Una época bastante compleja porque te agarraban los muchachos como cuando yo era chico y se decía en el colegio que paraba una chata blanca que te secuestraba. Yo nunca la vi, por suerte. Era una historia casi una leyenda urbana. Bueno, acá era posta. Acá venían los piratas, te secuestraban y anda, cantale a Gardel si te traían a Buenos Aires, que no fue la suerte que él corrió porque él lo llevaron a otro lado. ¿A dónde? Lo llevan a Irlanda. Lo llevan a Irlanda como esclavo. Entonces el tipo vive ahí durante 6, 7 años en condiciones bastante duras, está obviamente aislado de la familia y lo ponen a trabajar en el pastoreo, ¿sí? A eso se tiene que dedicar. Pero mira, este viene a ser un periodo decisivo luego en lo que va a pasar en su historia personal y cómo él va a transformar a toda una nación y a toda una cultura, porque, bueno, esta espiritualidad débil que él tenía, esta espiritualidad que él mismo dice que era casi nula, va a convertirse al principio por un acto de resistencia, que es justamente empezar a afrontar esta situación que no era la que él había elegido, estaba secuestrado, haciendo un laburo que no tenía ganas de hacer y en una tierra que no le era la propia, totalmente distanciado de la familia. Esta persona empieza a hacer un ejercicio de meditación, en el sentido no de la meditación que uno tiene en mente con el yoga y esto, sino en un sentido más amplio, digo. Un ejercicio del pensamiento, un ejercicio de pregunta y repregunta, una charla consigo mismo, y es en ese contexto donde empieza a recibir, según sus propias palabras, algún llamado divino.
lo que él interpreta como algún llamado divino. Pero antes de que eso pase, este señor Patricio se escapa de este lugar. Se escapa de Irlanda y se escapa de esta situación de secuestro. ¿Cómo viene esto? Mirá, acá hay parte del mito. Parece ser que en un sueño, que ya había empezado a tener algunos sueños repetitivos donde venía una persona y le entregaba correspondencia en ese sueño, parece ser que un día el sueño fue más largo y llegó a leer la correspondencia. La correspondencia tenía un mensaje que decía: si te vas caminando para aquel lado y le pones ganas, te va a estar esperando un barco que te va a sacar de esta situación. Cuando digo para aquel lado y ganas es porque le dio la orientación, esa orientación lo sacaba hacia aguas, y cuando digo ganas me refiero a que la historia cuenta que caminó 300 kilómetros, para lo cual hay que tener muchísima gana. Y resulta que cuando este señor Patricio llega, efectivamente había un barco que, si bien no lo estaba esperando, ya era una coincidencia interesante. Le dijo este mensajero: camina para allá, te espera un barco. El tipo camina para allá, se encuentra un barco. Charla con el capitán del barco, lo convence de que lo deje subir para irse y se van, ¿no? Esto, como te digo, es después de una visión que tiene, de un sueño que le indica que ese barco lo espera, que tiene que caminar tantos kilómetros, que en la costa va a embarcarse y finalmente va a poder regresar a su tierra. Sin embargo, lejos de que esa etapa se cierre, digamos, al tipo de Irlanda le queda profundamente grabada en su vida, y después de otra visión que tiene con los años, en la que irlandeses, ya no un mensajero cualquiera, le piden que regrese. Bueno, esto le impulsa a tomar una decisión que va a definir su destino. Ahí el tipo dice: yo tengo que volver a Irlanda, pero ya no como un esclavo, ya no como un pastor, sino como un misionero. Ese regreso que él decide tener a Irlanda por ese llamado que siente que tiene, no es tan simple. Irlanda no era una sociedad católica, de creencias católicas, muy por el contrario, una sociedad celta que estaba organizada con sus clanes, tenían sus creencias, obviamente profundamente arraigadas, y la presencia de toda esa cultura estaba muy lejos de conectar con la fe católica. Pero acá es donde el señor Patricio, que parece que era un muy buen misionero, dice: yo no voy a llegar ahí como un conquistador, sino que yo voy a llegar a predicar negociando. Yo no voy a llegar acá y voy a exigir nada. Voy a negociar, voy a convencer, y sobre todas las cosas, y esto me gusta contarlo porque esto lo han hecho los misioneros en muchos lugares, adaptarse. ¿Qué es esto de adaptarse? Cuando una sociedad tiene creencias paganas, tiene ya sus propias imágenes, sus divinidades, y muchas veces el catolicismo ha tomado esas divinidades paganas y las ha adaptado, encontrando similitudes con santos que ellos ya traían ahí en el botiquín. Y eso es lo que hace este señor San Patricio de Irlanda. Bueno, ahí aparece una de las imágenes más conocidas por las que se lo representa, que es el trébol, que de hecho ahí lo tenemos en pantalla. Tiene un trébol, 3 hojas en la mano. ¿Y sabes para qué lo usaba? Lo usaba para explicar la famosa divinidad del cristianismo: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es por eso que el trébol queda asociado a la cultura de Irlanda y de San Patricio, y obviamente de ahí también viene lo del color verde, ¿sí? Que hay un equipo que tiene, un equipo del deporte de Estados Unidos que tiene este color y que tiene una reminiscencia muy grande a todo esto. Se ubica, Franquito, de que le estoy hablando, ¿no? A ver si está ahí. Los famosos Boston Celtics son parte de, mirá vos, del arrastre de toda esa cultura que venimos hablando ya, obviamente, en Estados Unidos. Hay otras leyendas que tienen que ver, como por ejemplo esto que te contaba de los tréboles, como la que dice que en un momento, como para probar su potencia y la potencia de su fe, expulsó a todas las serpientes de Irlanda. Bueno, ahí voy a hacer un pequeño punto. La historia viene a contar que Irlanda no era un lugar que estaba particularmente poblado de serpientes por cuestiones de cómo se formó ese territorio tras las glaciaciones y cosas en las que no me voy a meter porque no sabría explicar bien, pero eso es parte de la mitología de San Patricio. Bueno, como no hay evidencia de que haya echado a las serpientes y todo eso, el relato se interpreta como una metáfora, ¿no? ¿De qué? De que erradica ciertas creencias paganas e incorpora ciertas creencias del catolicismo. A ella lo tenés básicamente presentado, este muchacho Patricio, y este plan que el tipo se pone
para llevar su creencia a Irlanda. Sin embargo, en escritos de él muestran también otra cara de este muchacho Patricio, la de alguien que se sentía bastante inseguro y que no estaba totalmente convencido de que iba a estar a la altura de la misión que se había planteado. Incluso fue criticado por muchos miembros de la iglesia, porque el tipo no era un líder perfecto y sobre todo algo que no le gustaba a la iglesia es que no era un líder que tenía la idea que colonizar una tierra era llegar y pegar 3 latigazos y decirle acá mando yo. Es lo que te decía antes, el tipo dijo, mira, yo quiero entrar por el lado de convencer, de empatizar y de buscar similitudes entre lo que esta gente cree y lo que creo yo, a ver a dónde podemos llegar. ¿Por qué se celebra hoy? Resulta que porque el 17 de marzo, probablemente del año 461 después de Cristo, y digo probablemente porque la fecha no está documentada con exactitud, este buen Patricio viene a morir. Y ahí arrancamos con la historia que nos va a llegar a nosotros por la celebración. Porque después de que se muere, durante siglos, siempre su memoria se mantuvo, dentro del ámbito estrictamente religioso. Hasta ahí, mi querido Franquito, estamos re lejos de los bares de la cerveza, ¿sí? Pero en Irlanda, la fecha se siguió o se empezó después de su muerte a celebrar fuertemente con recogimiento, con misa, con periodos de reflexión. Era considerado una fecha de fe, no una fecha festiva. Y sin embargo, esa historia viene a cambiar radicalmente. Y el giro no comienza en Irlanda. El giro comienza en Nueva York. El giro comienza en Boston, donde había grandes comunidades, y las hay todavía, de inmigrantes irlandeses, que eso también es una historia aparte. Hay una gran migración de irlandeses a Estados Unidos por una situación que ocurre en un momento que tiene que ver con el alimento, que está ligado a una hambruna. No ese es el tema de que vamos a hablar, pero hay una migración muy grande de irlandeses a Estados Unidos, y ahí es donde esta conmemoración, que era algo netamente de fe, católico, de recogimiento, se va a transformar en una expresión de identidad de los irlandeses. En contexto, como para ponerlo así, claro, los irlandeses eran una comunidad minoritaria, ¿sí?, que empezaban a formar sus colonias, que empezaban a arraigarse, a aparecer en barrios, como ha pasado. Ya sabemos que Nueva York es una ciudad que tiene muchos barrios donde hay distintas comunidades, donde están muy afincadas las culturas de básicamente todo el mundo, y los irlandeses hicieron lo propio, pero no estaban exentos de la discriminación, ¿sí? No estaban exentos de llegar a conseguir los laburos que nadie quería mucho, los menos rentados, cosa que es bastante típica de las migraciones, por lo menos hasta que se afincan y finalmente terminan siendo una parte constructiva de la propia cultura. En ese contexto, la celebración del Día de San Patricio se vuelve algo netamente festejado y un poquito más alejado de la cuestión religiosa. Y con el tiempo, esta especie, vamos a decir, de afirmación colectiva va adoptando otras formas que son cada vez más visibles por la necesidad de esa sociedad de hacerse ver. Entonces, ahí arrancan los desfiles, que hoy son muy populares, muy vistosos y muy grandes. Arranca el tema de incorporar la música tradicional de Irlanda, mientras vemos imágenes de estos desfiles que son muy grandes, muy vistosos y muy bonitos. Y las reuniones sociales, porque como cualquier grupo de, llamémosle étnico o que va migrando de un lado para el otro, lo más normal es que la gente se junte como para compartir un poco del terruño de donde viene y para transportarlo al lugar a donde va. Ahí tenés imágenes donde ves todo lo típico de esa cultura, de sus banderas, el color verde, las gaitas que van sonando, las polleritas, de todo eso que tiene que ver con la herencia de los pueblos escoceses. Lo curioso de todo esto es que durante mucho tiempo, en la propia Irlanda, esto no estaba pasando, ¿no? Porque la celebración estaba limitada a cosas que no tenían nada que ver con esto. Mirá, las leyes, de hecho, obligaban a que en los días de celebración de San Patricio, los pubs cierran. Todo lo contrario a la idea que hoy tenemos de la celebración. Eso era una forma de mantener el carácter religioso de la fecha. Y recién en la segunda mitad del siglo XX, esa restricción desaparece y con ella comienza una nueva etapa. Y vamos a lo que realmente nos interesa, que es, sí señores, ruido de tambores si lo tuviera,
el consumo de cerveza. El consumo de cerveza se integra a la celebración por varias razones. Pero, por un lado, el día en el que se hace la celebración de San Patricio, ese día caía en plena cuaresma como celebración típica del catolicismo, del cristianismo. Pero funcionaba como un día de excepción, digamos, parcial del ayuno, ¿sí? O sea, un día que se podía romper un poco el ayuno, lo que abría la puerta a poder comer y beber algo en ese día. Y las comunidades irlandesas dijeron, bueno, si podemos romper el ayuno, ¿por qué no nos tomamos una bebida que a nosotros nos caiga en gracia? ¿Cuál era esta bebida? La cerveza. ¿Le gusta a usted la Guinness, la negra esta? A mí me gusta, de hecho, con el tiempo me he vuelto poco cervecero como buena persona vieja que rápidamente se le hincha la panza, y me cae más en gracia muchas veces la negra que la rubia. No sé si es superstición, pero siento que... No es racismo esto tampoco, ¿eh? No, de hecho sería un racismo inverso, si se quiere, ¿no? Aparte usted ya sabe que yo pertenezco más digamos, a la negra que a la blanca. Claro. Fíjate vos que ahí me dijiste el tema de Guinness, ¿no? ¿Sabías que esa empresa muy viva dice, mira, nosotros podremos capitalizar esta conexión que hay entre la religiosidad, estos irlandeses con ganas de festejar y el hecho de que agarren la cerveza, y por vía del marketing pusieron su producto en función total con la identidad nacional de los irlandeses festejando en Estados Unidos? Y trabajaron muchísimo al respecto para que haya esa asociación. Y con el tiempo, el consumo durante el 17 de marzo, a nivel global, ya no en Estados Unidos, ya no en Irlanda, se disparó convirtiéndose en uno de los días de mayores ventas de cerveza que hay en el año, Franquito querido. Mira. Muchas de esas tradiciones actuales nacieron lejos de Irlanda. Es lo que te decía. Mientras en Estados Unidos ya se festejaba con desfiles y todo esto, recién a mediados del siglo XX empieza a festejarse de otra forma en Irlanda, donde la cosa era más ligada a lo religioso. Hay algunas particularidades de cosas que se hacen. Por ejemplo, hay marcas de cervezas que para ese día sacan un stock de porroncito teñido de verde. Esto es algo que nunca lo vi, figura en la bibliografía y yo lo repito como un loro. Por ejemplo, dice que esa es una invención netamente estadounidense y que tiene que ver con el marketing, ¿no? Olvídate. Y lo mismo ocurren con platos típicos que se sirven para la fecha. Mira, imagínate que tiñen esto. Exacto, tiñen, muchachos, claro, el agua de un río. Es una cosa increíble. Ojalá estén viéndolo por YouTube. Y si no, ya lo verán después en el recorte, entrando al grupo Radio El Centro por YouTube. O pueden googlearlo, como dijimos al principio, así se sacan. O con el Gemini. Con el Gemini. Es increíble, es realmente increíble que hagan eso, ¿no? Bueno, vamos a darle un poco de cierre a esta cosa. Yo quería contarte cómo de repente podíamos juntar a un tipo que empieza siendo alguien de una religiosidad y una creencia bastante floja, que termina siendo un santo y en el medio es secuestrado, es pastor, se siente llamado quizás por un sueño, lo que para algunos es locura, para él dijo esto es un llamado divino, se manda a mudar a un lugar donde estaban muy lejos de sus creencias y en vez de agarrar el látigo dice yo voy a charlar con estos muchachos, les voy a contar los beneficios de mi fe, la voy a ayornar con la de ellos y finalmente termina siendo el santo patrono de esa tierra que para él era ajena y luego se convierte en un ícono que termina representando a la nación irlandesa en todo el mundo. A nosotros, un poco lo único que tenemos cerca es que en los últimos años se ha empezado a celebrar mucho acá en Argentina. Es un día que aprovechamos para escabiar, que da miedo, pero no está mal que tengamos en cuenta de dónde viene esta tradición y a lo mejor entre pinta y pinta, si te da la gana, podés levantar una pinta al cielo y hacer un pequeño brindis por Patricio que, aunque no vino a estas tierras a hacer nada, nos dio una muy buena excusa para tomar cerveza.